Somos seres humanos y poseemos un poder formidable, pero es un arma de doble filo. Y a veces me pregunto, ¿somos como simios armados con una tecnología que apenas comprendemos o tenemos realmente la capacidad de dirigirla? No estoy hablando de inteligencia artificial, no estoy hablando de otras tecnologías como la energía nuclear. Me refiero a la causa de todas esas tecnologías, algo que reside aquí mismo. El objeto más complejo del universo conocido, el cerebro. Creemos que tenemos el control del cerebro, pero no es así. Gran parte de tu increíble y constante actividad cerebral ocurre sin tu permiso, sin tu voluntad directa. Esta actividad interna se manifiesta sobre todo a través de una vasta red neuronal, la que llamamos la red por defecto, que es como una especie de tejedora incansable, urde el mismísimo guión de tu experiencia mental, un verdadero mare magnum de vivencias que emergen espontáneamente, proyectos futuros, sueños que anhelas, frustraciones que has tenido, pasiones, amor, recuerdos nostálgicos. Es una locura. Desde lo más sublime hasta lo más inquietante de tu mundo interno, todo se entrelaza con los hilos de esta actividad neural. Y aquí está, por un lado, el enorme poder que tiene y también su mayor riesgo. Esta misma corriente de pensamiento puede ser el motor de un florecimiento personal para algunas personas o la espiral que lleven a otras personas a la autodestrucción. ¿Qué sabemos realmente sobre este incesante pensamiento espontáneo? ¿Qué sabemos sobre este pensamiento que no es elegido? ¿Podemos aprender a navegar este vasto océano interno y a influir siquiera en su flujo automático? Y si es así, ¿cómo? Estas grandes preguntas las hacía Kalina Christoff, una científica pionera en este ámbito de la neurociencia del pensamiento espontáneo. Ella es originaria de Bulgaria y actualmente es profesora en la Universidad de la Columbia Británica, en Vancouver. Y tuve la oportunidad de conocerla en unas conferencias sobre neurociencia de la meditación y su enfoque sobre cómo mapear los diferentes tipos de pensamiento espontáneo literalmente me voló la cabeza. Ella ha sido fundamental al proporcionar el primer gran marco de trabajo que podemos utilizar en neurociencia para poder aprender sobre estos mecanismos cerebrales que están por detrás de la gran corriente de la consciencia. Imaginemos un gran espectro de pensamiento. En un extremo, en este eje horizontal que ves, está el pensamiento muy restringido y en el otro, uno completamente libre. Cuando nos enfrentamos a un problema concreto, nuestra mente se enfoca intensamente. Nuestra red frontoparietal de control ejecutivo encauza a la mente por un canal estrecho. A esto lo llamamos pensamiento orientado a un objetivo. Por ejemplo, ante un desafío empresarial complejo, tu mente se concentra casi por completo en analizar la situación, sopesar variables, diseñar estrategias, tomar decisiones necesarias para alcanzar una solución. Pero incluso en esa acción tan delimitada o encauzada, siempre hay parte del pensamiento que no lo eliges tú. Mientras que estás observando, por ejemplo, una posible solución, aparecen 7, 8 pensamientos más por asociación. O a veces, pensamientos que no están directamente relacionados con eso que uno está haciendo y nos despistan, por así decir, de nuestra tarea. Imaginemos que has pasado muchas horas de concentración en la resolución de este problema empresarial y luego sales a dar un paseíto. De repente, el cauce de nuestro pensamiento, antes muy estrecho, se ensancha. Empezamos a darle vueltas a otros temas. Por ejemplo, la charla que tuvimos con un amigo, la conferencia que tenemos que dar dentro de una semana, las tareas que tengo que hacer mañana, una conversación con mi mujer. Y de repente, una idea creativa que surge de la nada y nos irrumpe, ofreciéndonos una solución distinta al problema que estábamos abordando. ¿De dónde sale eso?
En casa estabas atascado y ahora ves meridianamente claro el camino que tienes que tomar. Comienza entonces una especie de carrusel de ideas fantásticas sobre el problema. A este estado cognitivo se le puede llamar pensamiento creativo. Es menos restringido que el pensamiento orientado a un objetivo, pero sigue muy vinculado con un objetivo de alguna forma. A menudo, en este estado más relajado, hallamos soluciones imprevistas a dificultades que no pudimos resolver mientras estábamos en un tipo de concentración más en tipo túnel, por así decir. Esta creatividad va y viene, es decir, no se la puede llamar, no sé ninguna manera para apretar el interruptor de esa creatividad. Más bien es algo dinámico. En el día a día a veces pasamos por partes o por momentos en los que estamos enfocados y ese dinamismo luego nos lleva a momentos en los que somos más creativos. Conforme avanza el día y tus obligaciones disminuyen, tu mente puede soltarse todavía más hasta llegar a un estado de divagación mental. En inglés se suele llamar el mind wandering. Es decir, estamos saliendo ahora del trabajo y volvemos a casa. Comienzas a encadenar entonces pensamientos sobre lo que hiciste, tus planes para mañana o aquella conversación incómoda que tuviste hace unas horas. Aquí los pensamientos fluyen con una mayor libertad, o sea, tienes menos dirección, están menos encauzados. Sigue habiendo un yo que teje todos estos contenidos, porque eres tú quien teme, eres tú quien desea, quien recuerda, quien anhela algo, pero el hilo de ideas aparece y desaparece casi sin control consciente. Algo muy interesante pasa al caer la noche. Tras un día alternando momentos de alta concentración, fases creativas, episodios de divagación, llega la hora de dormir. Después de las primeras fases de sueño profundo con ondas cerebrales que son muy lentas, sobreviene otra fase fundamental, el sueño REM. En esta fase, las ondas cerebrales se aceleran y ciertas regiones del cerebro muestran niveles de actividad que pueden incluso ser mayores a los que tienes en vigilia. Es durante esta fase REM cuando tenemos los sueños más intensos y llenos de imágenes. Combinamos elementos reales con otros puramente imaginarios. Cualquier cosa puede pasar ahí. Es una suerte de liberación de restricciones de la vida diaria y es altamente importante que sea así. Hoy sabemos que el sueño REM es vital para la salud mental, pues integra y procesa las experiencias emocionales del día. Por ejemplo, en un experimento a un grupo se le mostró imágenes con gran carga emocional, en 2 sesiones separadas por 12 horas, y no dormían. Y a otro grupo se le permitió dormir antes de la segunda exposición. Quienes durmieron mostraron una menor activación de la amígdala. La amígdala es uno de los centros de respuesta emocional y detección de amenazas. Esto sugiere que durante el sueño REM pasa algo con nuestro cerebro. No solamente revive las experiencias, sino que procesa activamente esas emociones, las atenúa la carga negativa de los recuerdos. Y este efecto es como tener un terapeuta trabajando directamente para ti todas las noches. Hay un tipo muy interesante que se llama Antoine Adamantidis, que junto con su equipo pudo además detectar un mecanismo fascinante. Describieron en una publicación en la revista Science, creo que en el 2022, un fascinante ballet neuronal que ocurre durante el sueño REM. Esto es crucial para consolidar recuerdos emocionales. Su investigación sugiere que para fijar una memoria con carga afectiva, el cerebro adopta una estrategia de asombrosa precisión. Utilizando la analogía de una neurona como si fuera un árbol, el tronco aquí es el soma, o sea, el cuerpo celular, y las ramificaciones son las dendritas, donde se recibe señales, aunque también se puede transmitir señales, pero normalmente es por donde se reciben las señales. Durante el sueño REM, el cerebro parece silenciar selectivamente la actividad principal del tronco, mientras que vitaliza o potencia la actividad de las ramas específicas implicadas en la memoria particular, lo que se llama el engrama.
El objetivo, pues, es fortalecer las conexiones sinápticas justas y necesarias para el recuerdo, pero sin desencadenar una respuesta emocional en el soma de la neurona. Así, la memoria se graba con fidelidad, pero su eco emocional se modula, se reorganiza. No sorprende entonces que las alteraciones en esta fase del sueño, las alteraciones en fase REM, se observen normalmente en trastornos como la depresión, subrayando, por lo tanto, ese papel, básico del sueño REM en nuestro equilibrio neural. De hecho, hay muchas personas que se están preguntando qué pasaría si podemos reactivar esta reorganización de memorias en las fases de sueño REM y sueño profundo. Pero, ¿y si esta labor de procesamiento no fuera exclusiva de la noche? Volvamos un poco a nuestro tema. Hay un investigador que también conocí que se llama Jonathan Schuller, de la Universidad de California en Santa Bárbara, que propone que el pensamiento espontáneo durante el día podría tener un efecto similar al que tiene el sueño REM. O sea, ese vagabundeo mental o mind wandering podría cumplir una función de reorganización. No se trataría de un simple despiste. No se trataría de que hay algo mal en nuestro cerebro que hace que constantemente estemos vagabundeando, sino de una sofisticada estrategia cerebral. Según Schuller, lejos de ser un mero fallo de atención, el mind wandering es una valiosa oportunidad que el cerebro utiliza para desconectarse de la inmediatez externa y volcarse en procesos intrínsecos del cerebro, con fines probablemente adaptativos. ¿Cuáles? Pues él propone que, lo primero, nos permite escapar de las restricciones del presente y de esa manera poder proyectar y poder generar o liberar recursos mentales para explotar ideas y asociaciones nuevas. Segundo, fomenta la creatividad y la resolución de problemas. Por eso a la creatividad se la puede llamar entre comillas, porque es como una especie de musa que va y viene cuando le da la gana, porque puede ser más bien un mecanismo intrínseco, muy relacionado con este mind wandering. Al facilitar conexiones inesperadas entre conceptos y recuerdos almacenados, al aumentar la entropía en la activación cerebral, el cerebro podría volverse más creativo. Y también contribuye a la planificación futura, ya que durante estos episodios de vuelo mental podemos simular escenarios diversos, ensayar mentalmente posibles acciones y también sus consecuencias. Y ahora podríamos plantear, pensemos en aquel autobús de los años 90, pasajeros con la mirada perdida en la ventanilla, inmersos en su vagabundeo mental del que hablaba Schuller, navegando en sus propios universos internos. Y ahora visualicemos un autobús actual. La mayoría de las cabezas inclinadas, los ojos fijos en esos omnipresentes espejos oscuros, nuestros dispositivos móviles. Es evidente que estos dispositivos interactúan de forma constante con nuestra atención y por ende modulan nuestra actividad cerebral por defecto. La pregunta básica aquí es ¿qué influencia a largo plazo podría tener esta interacción constante que tenemos con los teléfonos móviles? Esta posible colonización, hackeo de nuestro espacio mental espontáneo. ¿Qué podría estar haciendo el hecho de no dejar que nuestra mente se libere de vez en cuando en la estructura y en la función de la red neuronal por defecto? Pero aquí falta algo fundamental. Demos un paso adelante a un universo más sombrío, más oscuro. Vamos a hablar de la rumiación. La rumiación emerge sin un esfuerzo deliberado, como otras formas de pensamiento. La rumiación se distingue con el mind wandering por ser recurrente, por ser inflexible, por estar teñida por emociones intensas. Son emociones que sentimos difíciles normalmente de manejar. En su dinámica contrasta marcadamente con el libre fluir del vagabundeo mental. Si el vagabundeo mental explora y se expande, la rumiación es
lo contrario, nos aprisiona. La mente queda atrapada en un circuito muy cerrado. Preocupaciones, anhelos profundos, miedos persistentes. Repasando las mismas ideas una y otra vez sin encontrar alivio ni progreso en un circuito sempiterno. El mind wandering abre puertas, el vagabundeo puede abrir puertas, pero la rumiación las cierra. El propio término rumiación sugiere ese proceso repetitivo y desgastante. Proviene de la idea de rumiar, tal y como hacen algunos animales al masticar, obviamente, y es un tipo de masticación constante. En este ámbito mental sucede algo análogo, no incorporamos información nueva, sino que reciclamos viejas preocupaciones. Es un circuito que va de A a B, de B a C, de C a A y así constantemente, quedando en un bucle que es automático, autorrepetitivo, que secuestra nuestra atención, que nos hace volver una y otra vez a los mismos temores y al mismo barro. El pensamiento espontáneo, la actividad de la red por defecto, está encarcelada cuando rumiamos, como si un líquido fuera confinado en un recipiente de forma fija. Hay sistemas cerebrales muy potentes que tienen esta capacidad de influir en la red por defecto y hacer que baile a un ritmo determinado. Entre ellos se cuentan, por ejemplo, los sistemas que procesan amenazas. Entre otras muchas cosas, porque son sistemas muy abarcantes, como la red de saliencia, que por un lado contiene el córtex cingulado anterior, la ínsula y también a veces se incluye la amígdala, aunque hay autores que incluyen otras muchísimas zonas. Asimismo, intervienen sistemas de motivación, como el sistema famosísimo mesocorticolímbico dopaminérgico que se activa cuando experimentamos deseos incontenibles y nos vemos atrapados en una rumiación sobre aquello que anhelamos, por ejemplo, y de forma muy extrema cuando tenemos adicción. Un claro ejemplo también de esta forma de rumiación se da cuando nos enamoramos, lo que ilustra por qué la rumiación en verdad puede tener hasta cierto punto un componente adaptativo para la especie, aunque eso conlleve la infelicidad del individuo que la viva, porque al fin y al cabo enamorarse es adaptativo. Hablemos un poquito más de la red de saliencia. Ella es responsable de detectar estímulos importantes, tanto externos como internos, y de dirigir esos recursos atencionales hacia ellos. En el estado de rumiación, esta red desempeña un papel clave al resaltar aquellos contenidos emocionales que son más importantes, aunque sean negativos, lo que mantiene a la persona enfocada en esos pensamientos que evocan miedo, ansiedad o tristeza o lo que fuera. De este modo, la red de saliencia es como si fuera un gran centinela que marca las preocupaciones o recuerdos dolorosos como altamente relevantes, impidiendo que, por lo tanto, la mente se libere de ellos y de esa manera prolonga el ciclo rumiativo. Imagina una escena cotidiana. Por ejemplo, estás lavándote los dientes. Tu mente está divagando sobre cualquier cosa, una excursión que tienes que hacer el fin de semana. Y de repente aparece un amenazante arañón peludo enfrente de ti del tamaño de un melocotón. Al instante, cualquier pensamiento que hayas tenido se desvanece por completo y toda tu atención se hiperfocaliza en esa aparición de la araña. Ese es el poder de la red de saliencia. Lo que hace es inhibir todo lo demás para que el cerebro genere la acción necesaria para salvarte el pellejo. Su función es detectar el estímulo relevante, por eso se llama saliencia, del momento y también de redirigir todos los recursos mentales hacia ello. En la rumiación sucede un proceso análogo, pero con una diferencia fundamental. La araña, esa araña que capturaba tu atención, no está fuera, está dentro de ti. En la rumiación no solo se ve secuestrada la red por defecto, sino también la red frontoparietal de control ejecutivo, la red de atención y otras muchas redes. Estas redes suelen ocuparse de la planificación, el razonamiento y el control cognitivo. Cuando rumiamos, por ejemplo, la atención y nuestros recursos cognitivos quedan también secuestrados por el contenido negativo
y por lo tanto somos menos eficientes, por ejemplo, en la generación de tareas que en otro momento resultarían fáciles. Es muy difícil, por ejemplo, escribir cuando uno está preocupado. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué la mente se aferra de este modo? Se trata de un mecanismo de asignación de recursos cerebrales. Ante una posible amenaza, la mejor estrategia de supervivencia consiste en centrar todos los recursos cognitivos en esa amenaza concreta y no en otras. La ansiedad de unos padres por la seguridad de sus hijos maximiza la posibilidad de que los hijos sobrevivan. El deseo profundo que podemos sentir cuando estamos enamorados favorece la creación de vínculos y eventualmente la familia. La posibilidad de no llegar económicamente a fin de mes activa todos los recursos en solucionar este problema y te olvidas de todo lo demás. Así es la vida, así está construido el cerebro y en realidad es maravilloso para aumentar las posibilidades de que te adaptes y también de que puedas sobrevivir. El problema es que a veces esto se desregula demasiado. El problema surge cuando este secuestro de la actividad cerebral, ya sea por la red de saliencia, por el sistema mesocorticolímbico, por otros sistemas, se desregula o se mantiene activo durante demasiado tiempo. El individuo entonces no puede descansar. Cualquiera de estas condiciones puede sumir a esta persona en un estado constante de sufrimiento, de insatisfacción, que es realmente brutal. Además, si la rumiación se vuelve excesiva o incontrolable, nos expone a un estrés continuado, que con el tiempo deriva en fatiga. El sistema literalmente se fatiga y comienzan a aparecer síntomas de ansiedad o de depresión. Además, esto se vuelve un ciclo crónico, puesto que a medida que vamos acumulando estos síntomas, se hace menos posible regular la actividad cerebral. La investigadora Kalina Christoph ha descrito el concepto de restricciones automáticas para referirse a estos patrones emocionales cognitivos que se imponen sobre la mente sin que intervenga nuestra voluntad consciente. Imagina que alguien sufre de ansiedad crónica. Sus emociones ligadas a experiencias pasadas, a temores futuros, funcionan como una especie de corsé que no le permiten pensar más allá de esta ansiedad. Hay que entender que estas restricciones no son elegidas y que tampoco salir de eso es una cuestión solamente de voluntad. Todavía no se entiende perfectamente cuáles son los mejores tratamientos para poder revertir todo esto, aunque sí sabemos ciertas cosas que ahora te puedo explicar. En los casos de trauma, en los casos de estrés postraumático, como se suele denominar, la rumiación puede volverse también una repetición constante del suceso doloroso, con pensamientos, con efectos corporales que reactivan la angustia sin posibilidad de cesar. Como decía, hay buenas noticias. O sea, este círculo vicioso de la rumiación no es una condena perpetua, se puede trabajar, se puede romper, o al menos se puede debilitar significativamente. De hecho, diversas herramientas terapéuticas, como las que se utilizan en la terapia cognitivo-conductual, también en las prácticas como el mindfulness, nos ofrecen caminos para desarticular o al menos poder disminuir los síntomas producidos por la rumiación. Nos enseñan primero a reconocer estos patrones de pensamiento repetitivos que nos atrapan y fundamentalmente nos enseñan a descondicionar el impacto que estos pensamientos rumiativos tienen. De esa forma se alivia la presión de ese corsé cerebral del que antes hablábamos. Pero ¿qué significa exactamente descondicionarnos en este contexto? Imagina lo siguiente. Cada vez que se enciende una luz, que es un estímulo en principio neutro, un ratón recibe una pequeña e incómoda descarga eléctrica, que es un estímulo que provoca una respuesta natural de miedo. Después de varias repeticiones, el ratón aprende la asociación. La simple luz, incluso sin descarga eléctrica, ahora provoca miedo en el ratón. Y es una respuesta condicionada.
Ahora bien, el descondicionamiento, o más precisamente como se suele llamar la extinción, ocurre cuando los científicos comienzan a mostrarle la luz repetidamente al ratón, pero sin la descarga eléctrica. Al principio el ratón seguirá asustándose ante la luz, pero si la luz se presenta una y otra vez sin la consecuencia negativa, la respuesta de miedo del ratón irá disminuyendo gradualmente hasta idealmente desaparecer. Este ratón aprende una nueva asociación. La luz ya no predice el peligro. Este es el descondicionamiento. De una forma análoga, aunque bastante más complejo por la naturaleza compleja de nuestra mente humana, podemos aplicar este principio a nuestros pensamientos rumiativos. A veces, un pensamiento particular, un recuerdo o incluso una sensación corporal, por ejemplo, el aumento de CO2 o el cambio respiratorio, puede ser nuestra luz interna y se ha asociado repetidamente, por nuestra experiencia, con emociones intensas de angustia o malestar. Esa es la descarga eléctrica. Cuando este pensamiento o sensación aparece, automáticamente se dispara la respuesta de malestar. Si nuestra reacción habitual es luchar contra el pensamiento, creer ciegamente en su contenido catastrófico o intentar evitarlo de alguna manera con conductas de evitación, por ejemplo, distrayendo compulsivamente con las pantallas, utilizar sustancias adictivas o lo que fuera, podemos estar sin querer reforzando el poder de esa luz interna. Porque cada vez que evitamos esa aparición de ese pensamiento, el cerebro entiende que realmente es peligroso porque lo estamos evitando. En cambio, cuando aprendemos a ser conscientes de estos pensamientos rumiativos, de las sensaciones corporales que suscitan, de la tensión, de la incomodidad, de la inquietud corporal, cuando aprendemos a abrirnos a estas experiencias, a poder tolerar, y es un proceso, es decir, va poco a poco, estamos en esencia exponiéndonos a la luz constantemente sin que se produzca la descarga de nuestra propia espiral de pánico o la conducta de escape que hayamos adquirido. Con la práctica repetida de esta observación ecuánime, nuestro cerebro empieza a reaprender. Esta es la teoría y esto es lo que en principio también vemos en los estudios. El cerebro va cambiando su predicción. Es decir, empieza a entender, hablo metafóricamente, que esos estímulos no conducen a una catástrofe temida y que podemos experimentarlos sin que nos destruyan. La vieja asociación se va debilitando, la intensidad de la respuesta va disminuyendo. Y ese es el poder transformador del descondicionamiento aplicado conscientemente a nuestro mundo interior. El poder ser conscientes de todas estas vivencias sin reaccionar y comenzando a tolerar conlleva la activación de la red frontoparietal, que es, por así decir, nuestro gran maestro de orquesta, lo que utilizamos para poder concentrarnos, para mantener información relevante, por ejemplo, en tiempo real, para poder articular, como yo estoy haciendo ahora, un discurso. La red frontoparietal y la red por defecto hemos visto que incrementan su conectividad cuando las personas comienzan repetidamente a entrenarse de esta forma. ¿Y qué quiere eso decir, que incremente su conectividad? Pues mira, al igual que en dos ciudades con más vías de transporte, por ejemplo, carreteras, tren, avión, barco, aumenta el comercio y el intercambio de ideas entre ellas, en el cerebro sucede algo parecido. Tanto en los estudios que nosotros hemos hecho como en otros grupos de investigación se observa que la práctica de mindfulness mejora la conectividad entre esas dos redes, evidenciando que hay una mayor posibilidad de regulación de la actividad del pensamiento espontáneo y no solo de forma voluntaria. ¿Y qué es esto de no solo de forma voluntaria? Me explico. Cuando fortaleces la musculatura abdominal, o sea, los transversos, los oblicuos abdominales, tu cuerpo se mueve mejor al caminar. Se mueve mejor, por ejemplo, al correr o al nadar, y además eso disminuye la probabilidad de lesión. Cuando los tenemos más flácidos, pues obviamente tenemos menos capacidad de mantener con seguridad
nuestra columna vertebral. Pero esto sucede aunque no estés prestando atención, o sea, estás caminando y no estás prestando atención a esos músculos. Simplemente al haberlos tonificado, se produce de forma natural. De forma similar, al fortalecer la red frontoparietal, al comenzar a haber una mayor conectividad con la red por defecto y con la saliencia, no solamente aumenta gradualmente tu capacidad de enfocar la atención, sino que también se potencia la capacidad de la red frontoparietal para modular la actividad de la red por defecto, aunque no seas consciente de ello. Y esto se observa en estudios de resting state, es decir, cuando el sujeto no realiza ninguna tarea concreta. Nosotros hemos entrenado a personas, hemos visto el antes y el después y pedimos a las personas y utilizamos diferentes estrategias para que estén simplemente sin hacer nada. Quienes presentan más síntomas de depresión suelen exhibir una menor conectividad entre la red frontoparietal y la red por defecto. Aquellas personas que han entrenado aumentan la conectividad entre la red por defecto y la red frontoparietal y esto se asocia también a una mejora de los síntomas. Y esto es extraordinario. Es decir, aunque no lo sepamos, y como decía un colega mío, el cerebro cambia constantemente. No lo vemos en el espejo porque está dentro del cráneo, pero el entrenamiento tiene realmente una influencia en nuestro cerebro. Imagina que estás observando en un ejercicio de mindfulness tu propia respiración y aparece un pensamiento. ¿Cómo voy a poder sostenerme a mí, a mi familia el próximo año si este proyecto en el que estaba pensando no sale adelante? Esa idea desencadena la activación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, un eje básico en la generación del estrés, y un cambio notable en las sensaciones del cuerpo. Hay mayor frecuencia cardíaca, mayor frecuencia respiratoria, sensación de tensión, nudos en la garganta, en el estómago, lo que sea. La red de saliencia y la red de atención ventral se activan y modulan la actividad de la red por defecto y la red frontoparietal, que ahora se concentra en resolver ese aparente peligro, está completamente confinada y has perdido el recuerdo de que estabas practicando mindfulness. Pero imagina que en ese momento esa misma red frontoparietal, junto con las redes atencionales y también la saliencia, puede generar un pequeño descentramiento. Te das cuenta de lo que está ocurriendo, te das cuenta de que estás pensando, de que ese pensamiento te está generando estrés, sensaciones corporales y te centras de otra manera. Por eso llamamos descentramiento. Seguimos en la postura, seguimos respirando. La activación permanece, la activación de ese recuerdo, pero ya no existe la retroalimentación que la sostiene. Observas la respiración, observas las sensaciones asociadas al estrés, pero en lugar de continuar con las órdenes implícitas de ese estado restringido, seguir dándole vueltas al problema o levantarte del asiento para hacer algo más productivo que practicar mindfulness, eliges mantenerte en esa observación. No es que la tormenta se disipe de inmediato, más bien permaneces atento a las sensaciones. Con el tiempo, debido a la falta de refuerzo, el cuerpo comienza a calmarse. A veces basta una sola sesión para notar cierta diferencia y ver cómo esas aguas revueltas recuperan paulatinamente la calma. O en otros casos se requieren semanas, se requieren meses de práctica para observar el mismo fenómeno. Y ahora tú podrías plantearte, vale, pero si ante esas respuestas naturales que nos adaptan conseguimos realmente ser muy ecuánimes a tal punto de que ya no nos ocupamos de ese proyecto que realmente tenemos que sacar adelante, entonces no me voy a adaptar. Bien, efectivamente, si pudiéramos realmente inhibir completamente en nuestra respuesta de ansiedad ante ese pensamiento, probablemente dejaríamos de hacer lo que hacemos. Pero aquí no se trata de inhibirlo completamente, se trata de regularlo. Porque la mayor parte de las veces, ante proyectos que tenemos que hacer, una conversación difícil que tenemos que llevar a cabo, nuestro grado de activación es demasiado. Es tan grande como el que tendríamos cuando enfrentamos un peligro, por ejemplo, inminente físico, porque hay un depredador al lado nuestro. Por eso, modular esa actividad
es clave también. ¿Para qué? Para generar un estado interno de mayor relajación o mayor equilibrio en el que pueda haber pensamiento creativo que te va a dar las soluciones necesarias para poder responder a los problemas que tienes que responder. Eso es precisamente lo que estamos observando en pacientes con estrés postraumático. El hecho de practicar mindfulness durante 8 semanas produjo un aumento de la conectividad en regiones frontales, como la corteza prefrontal dorsolateral, estructuras límbicas, como también la amígdala. Además, la reactividad en esta última se redujo, coincidiendo con que las personas reportaban una menor rumiación, menos estrés, menos síntomas en general. También había un cambio en el estilo de vida, como la posibilidad de disfrutar, por ejemplo, de un sueño más reparador. Nosotros hemos estudiado mucho mindfulness, pero no solamente es mindfulness. Hay otras muchas estrategias que logran lo mismo. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual también genera resultados similares, a veces incluso mayores en ciertos casos. Modificar patrones de conducta, llevar a cabo una reestructuración cognitiva, como se hace en ese tipo de terapias, fortalece esta regulación de tipo top-down. Cuando hablo de top-down, hablo de arriba abajo, que es como se llama, en esencia, todo lo que te he contado acerca de la regulación que puede ejercer la red frontoparietal sobre esas estructuras tan importantes como la red por defecto o la red de saliencia. Ahora bien, es crucial recordar que toda teoría científica, incluyendo los modelos de regulación mental que hemos explorado, representa solamente una simplificación de una realidad que es compleja. Son mapas que nos son útiles, pero no son el territorio completo, ni mucho menos. Existirán siempre matices, contextos donde su aplicación sea muy limitada. Sin embargo, estos marcos conceptuales son muy importantes. Nos ofrecen una lente para comprender mejor la biología o la conducta humana. Y a partir de ahí, nos permiten diseñar estrategias más conscientes o más eficaces para cultivar la resiliencia. Esta aproximación humilde a la complejidad me evoca a la figura de Richard Feynman, una de las mentes más brillantes dentro de la física del siglo XX. Feynman abordaba los misterios de la física con una honestidad brutal. Me acuerdo, por ejemplo, al estudiar sus libros, cuando estudiaba la carrera, que planteaba todos los teoremas básicos que uno tiene que estudiar, pero no con las demostraciones que normalmente se hacían, sino él partía de cero. Para él, el verdadero motor de la ciencia no residía tanto en las respuestas definitivas, sino en el misterio persistente, en la capacidad de preguntarse cosas, en la valentía también de sostener y preguntar cosas que a lo mejor no pueden ser resueltas. Enseñaba que nuestra comprensión del universo es siempre tentativa, o sea, es siempre un borrador en constante revisión. No hay verdades absolutas. Sostenía que también el no saber no es un vacío que tengamos que evitar, sino es un espacio fértil, quizás el espacio necesario para la creatividad, para la curiosidad. Y es algo también indispensable a tener en cuenta como seres humanos. Como él mismo expresó, era preferible, como lo decía, tener preguntas que no pueden ser respondidas antes que respuestas que no pueden ser cuestionadas. En esa duda constructiva, en ese maravillarse ante el cosmos, se encontró también que había un deleite superior a la comodidad de cualquier certeza o cualquier creencia. Quizás no dispongas en casa de la tecnología para visualizar la actividad cerebral, no tengas máquinas de resonancia magnética funcional o de electroencefalografía, pero cada uno de nosotros posee un laboratorio que tiene un valor incalculable, nuestra propia experiencia como humanos. Tenemos la capacidad de observar ese flujo de pensamientos espontáneos, de aprender a reconocer sus patrones, de no tomar que eso es intrínsecamente malo, de indagar cómo interactúan con nuestras emociones, con nuestras decisiones, con nuestra forma de vida, etc. Porque, en última instancia, ¿cómo aspiramos a navegar con sabiduría o incluso a modular nuestras emociones
en este vasto universo de la mente si no nos dedicamos tiempo, primero, a conocerlo en profundidad?